This meeting is being recorded. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de esta tercera unidad. El día de hoy vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Estos conceptos ustedes ya los han visto en principios de economía, ¿no? Entonces, básicamente, en principios de economía se ve la parte conceptual, aunque aquí hablamos un poco de ella, ¿no? Pero aquí básicamente lo que hacemos es realizar el cálculo de la elasticidad de la demanda. Entonces, previo a entrar en el tema de la elasticidad, entonces es conveniente utilizar la notación apropiada, ya que si y es igual a f de x, en lugar de la notación acostumbrada de y' o f' para denotar la primera derivada, nosotros escribimos la derivada de y con respecto a x. Esto también ya lo habíamos mencionado al inicio, cuando vimos las derivadas. Y esta expresión, la derivada de p con respecto a x, significa la derivada del precio con respecto a la cantidad x, ¿verdad? Igualmente, la derivada de x con respecto a p significa la derivada de la cantidad x con respecto al precio. Es decir, la expresión aquí en el numerador sería la variable dependiente, ¿no? Y la expresión del denominador representa la variable independiente. Entonces habíamos dicho que en el caso específico de la demanda, la variable dependiente es x. Es decir, aquí vamos a invertir, ¿verdad?, lo que para las otras funciones de ingreso, costo y utilidad había sido la variable independiente. Entonces, porque la demanda está en función del precio, es decir, la cantidad que se demanda de bienes o servicios depende del precio de dichos bienes o servicios. Esta expresión P sobre X por la derivada de X con respecto a P se representa por esta letra griega. Y esto representa la variación porcentual en la demanda o el variación o el cambio porcentual en la demanda entre la variación o el cambio porcentual en el precio. Dependiendo del valor que tome el coeficiente de elasticidad, vamos a clasificar a la demanda como elástica si el coeficiente de elasticidad es un número menor que -1. Pero si usted recuerda en principios de economía, usted tenía que el valor absoluto de n mayor que 1 para clasificar a la demanda elástica. Es algo que se acostumbra a hacer en economía. Los economistas acostumbran a hacer eso, pero nosotros vamos a realizar cálculos matemáticos y los cálculos matemáticos deben de tener el signo del resultado que se obtiene. Esta fórmula debería de darle un signo, el resultado debería de ser un signo negativo. Y la razón por la cual debe de ser un signo negativo es porque si usted lo analiza, ¿no? La ley de la demanda dice que si
el precio incrementa, la cantidad demandada disminuye. Es decir, si la variación porcentual en el precio es positiva, la variación porcentual en la cantidad demandada sería negativa, ¿no? O si hay una reducción en el precio, la variación porcentual en el precio sería negativa y la variación porcentual en la cantidad demandada sería positiva. Entonces no es posible que esta fórmula le dé un valor positivo, ¿no? Y como nosotros en algunos ejercicios vamos a utilizar el coeficiente de elasticidad para realizar cálculos como para determinar la variación porcentual en la cantidad demandada o variación porcentual en el precio, entonces obviamente necesitamos, ¿verdad?, hacerlo o calcularlo con el resultado que se obtiene de evaluar esta fórmula. Entonces hay dos formas de calcular la elasticidad de la demanda. Uno es dividiendo la variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio. Y otra es a través de derivadas, ¿no? De dividir el precio entre la cantidad demandada y multiplicarlo por la derivada de X con respecto a P. Entonces decíamos que dependiendo del signo del resultado, ¿no?, vamos a clasificar a la demanda como elástica, inelástica o de elasticidad unitaria. Entonces habíamos dicho que si el coeficiente de elasticidad nos da un número menor que -1, vamos a clasificar a la demanda como elástica, que habíamos dicho que en principios de economía la demanda inelástica sería para esto, ¿no? Porque si le aplicamos valor absoluto a esto en una desigualdad, si nosotros le cambiamos el signo a esta constante, entonces la desigualdad cambiaría de menor a mayor, por eso aquí es mayor que. Y lo mismo pasaría con esta, ¿no?, con la demanda inelástica, que aquí la clasificamos como inelástica si se encuentra entre -1 y 0. Y este sería como lo ven en principios de economía. Y para la demanda o la demanda con elasticidad unitaria es cuando el coeficiente de elasticidad es exactamente -1. Y aquí diríamos que el valor absoluto de n es igual a 1. Pero como les decía, eso es lo que ustedes vieron en principio de economía. Nosotros, para realizar los cálculos, vamos a utilizar esta clasificación. Bien, recuerde que el ingreso se ve afectado por la demanda. De hecho, nosotros para calcular el ingreso multiplicamos el precio o relación de demanda por la cantidad, ¿no? Entonces, como el ingreso de los comerciantes se ve afectado por la demanda, la elasticidad también va a afectar al ingreso, o el ingreso se va a ver afectado dependiendo del tipo de elasticidad de la demanda. De la siguiente forma: si la demanda es elástica, entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante aumenta. Además, si el precio disminuye, el ingreso total aumenta. Eso hace mucho sentido para nosotros, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a eso de que entre más unidades se vendan, más ingresos se tienen, ¿no? Y si el precio disminuye, entonces se van a vender más unidades de acuerdo a la ley de la demanda, entonces el ingreso total aumentaría.
Pero si el precio disminuye, entonces la cantidad demandada disminuye y el ingreso total, por lo tanto, disminuye. O sea, esto hace sentido para nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a adquirir bienes o servicios que tienen lo que se denomina bienes sustitutos. Entonces, si, por ejemplo, la Coca-Cola y la Pepsi, si una aumenta mucho de precio, usted comienza a consumir de la otra. Por eso estas compañías siempre tienden a como a ponerse de acuerdo en los precios. Entonces, cuando hay bien sustituto, usualmente la demanda es elástica, pero también la elasticidad dependerá de los niveles de demanda y de, ¿verdad? A ciertos niveles puede empezar a escasear, entonces puede tener diferentes tipos de elasticidad de la demanda dependiendo de la cantidad demandada. Bien, si la demanda es inelástica, y mire que esto parece que fuera raro, dice que entre más unidades se vendan, el ingreso total del comerciante disminuye. Ok, disminuye el ingreso, pero si se venden más unidades, lo que tuvo que haber sucedido es que el precio bajara, ¿no? Porque la ley de la demanda dice que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Pero aquí, aunque la cantidad demandada aumenta, el ingreso disminuye. Además, si el precio disminuye, el ingreso total disminuye. Y si el precio aumenta, entonces el ingreso total aumenta. Y parece que fuera contradictorio o nos parece raro, ¿no? Porque la ley de la demanda dice que si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Entonces vendemos menos, pero tenemos más ingresos. Bien, y esto sucede cuando usted tiene bienes que no tienen bienes sustitutos. El ejemplo común de esto es el petróleo. Y hay que tener claro que el consumo más grande del petróleo no es el combustible para los vehículos, sino la generación de energía. Entonces, la energía tiene ese problema, pues, que usted no la puede sustituir con otra cosa y es necesaria. ¿Verdad? Entonces, no hay otra cosa con que sustituirla. Usted podrá decir, bueno, hay algunas alternativas para el petróleo e inclusive para la energía, como las energías renovables, la energía solar, la energía eólica y obviamente la energía hídrica, geotérmica, nuclear, ¿verdad? Pero todavía no estamos ahí. La tecnología no ha llegado al punto en que se pueda sustituir esa dependencia del petróleo, ¿verdad? A sustituirlo por otras cosas. La energía solar en la noche no funciona, ¿verdad? No hay sol, no hay producción de energía. La energía eólica dependerá del viento, no son energías estables, ¿verdad? Entonces, no tienen lo que comúnmente en el sector energético se denomina potencia firme. Eso solo lo tienen los embalses, las energías térmicas, eh, la energía nuclear y la geotermia, ¿no? Se perforan y se buscan fuentes de magma o de, donde hay zonas volcánicas, ¿no? Entonces hay calor y ese calor puede producirse en energía, pero bueno,
Entonces, como no hay un sustituto para la energía, entonces usted tiene que forzosamente comprarlo. Y obviamente la ley de la demanda dice que si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y que si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Pero esos aumentos o disminuciones son bien pequeños, ¿verdad? O sea, imagine usted eh, un bus de transporte público, ¿no? Esto funciona con diésel y no importa el precio, pues si quiere seguir trabajando, ¿verdad? Y gasta X cantidad de galones en hacer la ruta, entonces no importa si el precio es más o es menos, él siempre va a consumir la misma cantidad de galones. Se hacen algunos esfuerzos para reducir el consumo, pero estos son bien pequeños, ¿no? Los ahorros son sumamente pequeños que no son significativos en relación a las magnitudes de los aumentos en el precio, es decir, aumentos o disminuciones en el precio. Es decir, que los aumentos o disminuciones en el precio son mayores que los aumentos o disminuciones en la cantidad demandada. Y para la demanda con elasticidad unitaria, cualquier incremento en precio o cantidad demandada no modifican el ingreso total. Bien, algunas consideraciones antes de ver un ejercicio de elasticidad de la demanda. Anteriormente habíamos establecido a X como la variable independiente, ¿verdad? Y que mi representa unidades de bienes materiales o servicios. Y Y como la variable dependiente que la utilizamos para representar todo lo que se mide con dinero. En el caso de la demanda, ya que la demanda, como dije anteriormente, está en función del precio, es decir, que la cantidad demandada depende del precio de los bienes o servicios. Entonces, para nuestro propósito de estudio, vamos a decir que X es la variable dependiente y la independiente es P. Entonces, vamos a establecer la notación. Entonces, se acuerda que cuando derivábamos Y, la derivada de Y es Y'. Pero ahora vamos a representar a la derivada de X como derivada de X con respecto a P. Al derivar X a la N, aplicamos la regla de la cadena y de la potencia, ¿no? El exponente pasa a multiplicar, le restamos una unidad del exponente y multiplicamos por la derivada de X, que digamos, esto sería el equivalente a X'. Si usted recuerda, con Y era NY a la N-1 por Y'. Aquí podría emplearse X', pero, ¿verdad? Esa es la notación que se ha venido empleando. Entonces, para representar a la derivada de X con respecto a P, vamos a utilizar esa expresión. Entonces, como la variable P es la variable independiente, la derivada es 1 y al derivar P a la N sería NP a la N-1. Bien, veamos este primer ejemplo. Se nos pide determinar la elasticidad punto de la demanda para esta función de demanda. Esto de la elasticidad punto de la demanda, o a veces escriben la elasticidad puntual de la demanda. Lo que quieren es que usted calcule una ecuación de elasticidad. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer, obviamente no necesariamente esto siempre lo va a hacer así, usted puede hacerlo de forma diferente, pero a mí me gusta identificar primero cuáles van a ser mis variables, puesto que
yo puedo calcular la elasticidad de la demanda en función de las variables que me proporcionan para sustituir. Si ustedes pueden observar, aquí me están dando cantidad demandada para sustituir en la ecuación de elasticidad, porque me dicen que determine la ecuación de elasticidad y que luego la evalúe, perdón, a estos diferentes niveles de demanda. Pero podrían decirme que calcule la elasticidad de la demanda y podrían proporcionarme, en vez de X, me podrían proporcionar P, es decir, me podrían proporcionar precio. Entonces yo debo de construir mi ecuación de elasticidad en función de la variable que me proporcionan para sustituir, en este caso X. Recuerde que en el caso específico de la demanda deberíamos de tener despejado para X, ¿ok? Pero siempre se encuentra o es común para nosotros verla despejada para P porque es lo que le sirve a los productores o los vendedores, a los comerciantes, para hacer el cálculo de sus ingresos, de sus costos y su utilidad, porque esas sí están en función de unidades producidas. Bien, entonces en este caso X va a ser X porque es lo que nos proporcionan para sustituir. P es la relación de demanda y nos haría falta calcular la derivada. Recordemos que la elasticidad de la demanda va a ser P sobre X, precio entre cantidad, por la derivada de X con respecto a P, ¿no? Entonces necesitamos, ya tenemos P, tenemos X, necesitamos calcular la derivada de X con respecto a P. Entonces vamos a calcular la derivada. Y como en este caso no está despejado para X, eso para nosotros no representa un problema, puesto que nosotros ya hemos empleado una técnica anteriormente que se denomina diferenciación implícita, es decir, que no necesito que esté despejada para uno u otra variable para encontrar su derivada. Entonces vamos a determinar la derivada con respecto a P. Vamos a derivar ambos lados de la ecuación. Y entonces tendríamos aquí que la derivada de P es 1. Vimos aquí que la derivada de P, como es la variable independiente, es 1. La derivada de 2700, como 2700 es una constante, la derivada es 0, menos, y ahora la derivada de x cuadrado. Entonces paso el exponente 2 a multiplicar a x, ¿ok? Le resto una unidad al exponente, me queda elevada a la 1, y ahora voy a multiplicar por la derivada de x con respecto a p. Si recuerda, en diferenciación implícita,
Los pasos eran derivar ambos lados de la igualdad, agrupar la y' en un solo lado, luego factorizar si se podía y finalmente despejar para la prima, ¿no? Aquí lo único que me quedaría es despejar para x', ¿no? Entonces tendríamos que pasar este 2x que está multiplicando al otro lado a dividir. Tendríamos menos 1 sobre 2x es igual a la derivada de x respecto de p. Entonces ya tengo todas mis variables o mis componentes de mi ecuación de elasticidad. Entonces ahora voy a calcular mi ecuación de elasticidad. Ok, entonces mi ecuación de elasticidad va a ser entonces P sobre X. ¿Cuánto es P? 2700 menos X cuadrado. Dijimos que X es X. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de X con respecto a P, que es menos 1 sobre 2X. Entonces, como esto es un producto, voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, menos 1 por menos X cuadrado es X cuadrado positivo. Menos 1 por 2700 me da como resultado negativo 2700. Y X multiplicado por 2X me da como resultado 2X al cuadrado. Bien, esta es mi ecuación de elasticidad. Solo nos restaría evaluarla a estos diferentes niveles de demanda y luego podríamos clasificar la elasticidad a esos niveles de demanda. Entonces vamos a evaluar para X igual 10.
Sustituimos 10 y esto nos da como resultado negativo 13. Y como negativo 13 es un número menor que -1, entonces vamos a clasificar a la demanda como elástica. Vamos a calcular la elasticidad de la demanda ahora para X igual 30. Entonces, si sustituimos 30, esto nos va a dar exactamente -1. Y entonces, si el coeficiente de elasticidad es igual a -1, decimos que la demanda tiene elasticidad unitaria. Vamos a calcular ahora para X igual 40 y si X vale 40, el coeficiente de elasticidad es negativo 0.3437. Y como es un valor entre 0 y -1, entonces clasificamos a la demanda como inelástica. Bien, veamos este otro ejemplo. Y si se fijan ahora, me piden que calcule la elasticidad de la demanda a diferentes niveles de precio. Aquí fue a diferentes niveles de demanda. Entonces ahora voy a construir mi ecuación de elasticidad en función del precio. Es decir, vamos a determinar nuestras variables. Entonces, en este caso, P va a ser P, ¿verdad? X, que es la relación de demanda, mire que aquí sí la demanda está despejada para X.
Y entonces ahora solo tendríamos que determinar la derivada. Entonces la derivada de x dijimos que era derivada de x con respecto a p. Entonces la derivada de p cuadrado es 2p y la derivada menos 55p menos 55. Vamos a calcular o a construir nuestra ecuación de elasticidad. Y entonces tendríamos P, y dijimos que P iba a ser P, ¿verdad? Sobre X, y X es P cuadrado menos 55P más 750. Y esto multiplicado por la derivada de X con respecto a P, que es 2P menos 55. Entonces, voy a multiplicar P por todo esto. Sería 2P cuadrado menos 55P sobre P cuadrado menos 55P más 750. Bien, esta es nuestra ecuación de elasticidad. Entonces vamos a evaluarla ahora para estos diferentes niveles de precios. Para P igual 5. Entonces, el coeficiente de elasticidad va a ser
Entonces vamos a sustituir 5 en nuestra ecuación de elasticidad. Y si sustituimos 5, esto nos va a dar como resultado negativo 0,45. Es decir, que en este caso la demanda es inelástica. A este nivel de precio, la demanda es inelástica. Vamos a calcular ahora para cuando el precio es 9,054. El valor es un poco largo ahí, 9,054. Entonces, con 9,054 nos va a dar como resultado exactamente -1. Entonces, este nivel de precio, la elasticidad de la demanda es unitaria. Y finalmente, para cuando el precio es 15, esto nos daría como resultado negativo 2,5. Y a este nivel de precio, la demanda es elástica. Bien, preguntas o dudas con respecto a este ejercicio o al tema. Bien, si no hay preguntas o dudas, entonces concluimos por el día de hoy y continuamos el día de mañana, siempre a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches.